Buenos días a todos, espero que les esté yendo excelentemente. Déjenos saber desde dónde nos están viendo en los comentarios. Y hoy vamos a entrar en profundidad a discutir el posible caso de un anticristo islámico. Algunos habrán visto en este canal la entrevista previa que hice con Joel Richardson, donde explora de su libro El anticristo islámico la relación entre el Mesías del anticristo como un anticristo cristiano y cómo su anticristo, su teología del fin de los tiempos, se corresponde con la cristiana. Joel también escribió un libro llamado Bestia de Medio Oriente, el caso por un anticristo islámico, y en el primer libro resalta que el Mesías islámico es el anticristo del cristianismo. Él se ve en contra de que el anticristo venga de Roma o de Europa, y en cambio, él argumenta que el anticristo surgirá del Islam y el Medio Oriente. El propósito de este libro y la discusión que vamos a tener hoy es dar un caso bíblico y sólido para esta visión y para responder objeciones que otros han hecho sobre esto. Yo entiendo que después de que muchos vieron la primera entrevista, estuvieron sorprendidos. Muchos dejaron saber en los comentarios que les había volado la mente. Y tiene sentido. Ahora estás leyendo las escrituras proféticas del Apocalipsis sobre la vuelta de Jesús. Entonces todo tiene sentido a la luz de lo que está pasando hoy por hoy en el Medio Oriente. Hola Joel. Hola Vlad. Es genial estar contigo. Gracias por haber venido. Sí, es genial estar aquí. De hecho, es la primera vez que estuve aquí en el centro de Washington. ¿Has estado en Washington antes? Sí. Joel, si podemos profundizar y hablar del fin de los tiempos, ¿cuáles son algunos de los modos básicos para interpretar la Biblia sin que se convierta en algo muy endeble? Bueno, antes de saltar a la mayoría de los argumentos escriturales, quiero dar algunos principios básicos para interpretar la Biblia. Por ejemplo, déjame comenzar con este principio que es muy importante. Contexto. Contexto, contexto. Cualquiera que está en bienes en raíces conoce locación, locación, locación. Lo primero es que tienes que determinar el contexto de la Biblia. Y como siempre digo, la Biblia es y siempre ha sido un libro muy Jerusalén e Israel céntrico. Todos los eventos de la Biblia suceden en y alrededor de Israel. Y tenemos que reconocer esto cuando estamos hablando de todas las grandes batallas de nuestro futuro en los últimos días. Primordialmente se enfocan alrededor de Israel. Los peligros más grandes es cuando leemos la Biblia e importamos nuestra visión del mundo a leer la Biblia. Americanizamos la Biblia, pero es importante evitar esto y perdernos del contexto. La Biblia es un libro muy Israel-céntrico. Todos los principios comienzan con algo que es simple. Entonces, antes de saltar a las profecías complejas de la bestia, o las 4 bestias, o el dragón de 7 cabezas y todas estas cosas, comienzas con pasajes que son literales, que son directos. También comienzas con temas que son consistentes, repetidos a través de la Escritura. Y construyes en ello que es sólido, simple, que es repetido, que es literal. Y desde ahí te mueves a lo más complicado, a la simbología profética y apocalíptica. Especialmente cuando estamos estudiando el fin de los tiempos, es importante establecer algunas reglas básicas. Entonces, si establecemos estas reglas básicas ahora, uno de los temas principales de la profecía del fin de los tiempos que mucha gente no entiende es el día del Señor. Cuando la Biblia menciona el día del Señor, ¿qué significa? Bueno, otra manera de referirse al fin de los tiempos es un término técnico utilizado por los eruditos. Es el Apocalipsis judío. La visión del Apocalipsis judío mantiene en el centro de su visión del mundo este día del Señor. Y no es un solo día, sino una temática. Y probablemente la mejor manera de decirlo es así. El centro de todo es el retorno de Jesús. Luego tienes los eventos que preceden al retorno de Jesús y luego tienes los eventos que lo siguen.
Entonces, es importante recordar que en el centro de todo el estudio del fin de los tiempos está el retorno de Jesús y el establecimiento de su reino. Ahora, el Señor quiere que comprendamos los eventos que preceden a su llegada. Y algunos de esos eventos son los eventos cataclísmicos de los últimos días. Guerras, rumores de guerras, plagas, pestilencias, hambre, la gran tribulación. Desde un punto de vista del Viejo Testamento, habla de los dolores de parto del Mesías. Esencialmente, los dolores de parto. Usa esa analogía. Y, por cierto, dentro de esa analogía, el nacimiento es la redención. El nacimiento es la venida del rey mesiánico de Israel. Pero los eventos que preceden el retorno de Jesús, como dije, son la gran tribulación, la llegada del anticristo. Y la gran transición es el día del Señor, el retorno de Jesús y el establecimiento de su reino mesiánico. Cuando se trata de tu introducción al anticristo islámico, he leído tus libros sobre esto y me iluminaron mucho y definitivamente, incluso esta mañana estaba leyendo los Salmos y realmente me sorprendo una vez más de, como tú dices, la Biblia está tan centrada en Jerusalén. Casi cualquier salmo es sobre Jerusalén o sobre Sión, no Nueva York, ni Los Ángeles, ni Rusia, sino que todo se trata de Israel. Porque en Occidente a veces leemos esto y ponemos un filtro y decimos Jerusalén quiere decir mi casa, Sión quiere decir mi casa. La Biblia puede tener muchas aplicaciones, pero solo tiene una interpretación. ¿Puedes darnos algunos de los temas bíblicos que introducen esta teoría del anticristo islámico? Bueno, en el modo en que yo lo veo es así. Cada versículo en la Biblia, cada pasaje donde los profetas se refieren a las naciones, las gentes, las tribus, las regiones que se van a asociar o van a estar bajo esta coalición del anticristo, el imperio del anticristo, e invadir la tierra de Israel, cada pasaje, cada versículo dan nombres, y estos nombres son siempre de Medio Oriente o naciones del norte de África que rodean Israel, cada una. No hay ningún pasaje en la Biblia que nombre a una nación europea como parte de la coalición del anticristo. Ahora, para ser claro, esto no quiere decir que las naciones europeas no van a ser incluidas. Mi punto es simplemente que la Biblia dice constantemente, consistentemente y enfatiza esto, y nosotros también deberíamos enfatizar. Y con lo que la Biblia no menciona tenemos que tener cuidado. Creo que es un enfoque balanceado. Desafortunadamente, con la visión muy europea y muy centrada en Occidente que se ha construido por la tradición, muchos de nosotros como cristianos hemos sido precondicionados. Leemos los libros de profecía, vemos películas, y cuando yo recomiendo algo así de bíblico como es esto, a la gente se sorprende porque siempre se les enseñó de otro modo. Entonces a veces tenemos que desaprender antes de hecho poder aprender. En Apocalipsis 19, realmente cita a Isaías 63 sobre las ropas del Mesías estando teñidas de sangre. Y antes de la entrevista lo hablamos. ¿De quién era la sangre que manchó esta ropa? Es interesante cuando hago esta pregunta. Las primeras dos respuestas siempre son que son la sangre de los mártires o su propia sangre. Si pensamos en el manto de Jesús manchado en sangre, debe ser su propia sangre o la de los mártires de los últimos días, pero en realidad es la sangre de sus enemigos. Y ese es un punto de disparo para mucha gente, viendo esto, que el manto de Jesús esté manchada con la sangre de sus enemigos. Lo es porque especialmente aquí en Occidente, si ves el arte cristiano, Jesús generalmente está representado como un hippie caucásico, un hippie de California. Es el Jesús del Salmo 23, llamamos a ese Jesús. Tiene el pequeño cordero en sus hombros y brilla, y el cordero está feliz de estar con este Jesús hippie. Pero la realidad es que incluso dentro del libro de Apocalipsis dice que Él pisa a sus enemigos como si fueran uvas y hace vino con ellos. Y ese imaginario, por cierto, el libro de Apocalipsis viene de muchos pasajes del Viejo Testamento, pero el texto primordial es Isaías 63, que representa a Yahvé, el Dios Todopoderoso, marchando desde el sur
Isaías está en Jerusalén, ve al sur y ve a este ser majestuoso avanzando. Pero dice, ¿por qué tus vestimentas están manchadas de rojo? Y dice, soy yo quien habla en justicia. Pero ¿por qué tus ropajes están manchados de rojo? ¿Por qué? Porque he pisado la presa de vino y he matado a mis enemigos. Y esta es su sangre, que ha manchado mi atuendo. Pero más, incluso importantemente, en el antiguo Viejo Testamento, en Génesis 3:15, que es la primera profecía en toda la Biblia donde se habla del Mesías. Apenas Adán y Eva habían caído y el pecado y la muerte y la corrupción habían entrado en la imagen, el Señor hace esta declaración a la serpiente y dice, voy a poner conflicto entre tú y la mujer, tu semilla y su semilla. Y él dice simplemente, él, dice, él misterioso, él aplastará tu cabeza. Tú querrás morder su pie, pero él va a aplastar tu cabeza. Desde el comienzo, la primera profecía del Mesías él es el que aplasta a la serpiente, pero él no aplasta solo la cabeza de la serpiente, sino que también aplasta a la semilla de la serpiente, aquellos que siguen el modo de su padre el diablo. Jesús viene de vuelta como un guerrero y dice en Revelación 19, Apocalipsis 19, en justicia él juzga y hace guerra. Tú mencionaste que la imagen más clara de Jesús volviendo no es solo la de un rey, sino de un luchador, un guerrero. Sí, la imagen más consistentemente repetida en toda la Biblia al describir al Mesías es el guerrero divino. Él es el guerrero, el que aplasta el cráneo de la serpiente. Génesis 3:15. Lo ves en todos lados. Uno de los pasajes más gloriosos que describe el retorno en el Viejo Testamento es Habacuc 3. Y ahí habla nuevamente de este ser majestuoso marchando desde el sur, brillando como el sol en las montañas del Sinaí, viniendo por Edom. Dice que él aplastará la cabeza de la casa del mal, abriéndola del muslo al cuello. Y esto nuevamente vuelve a Génesis 3:15, pero de una manera muy gráfica, una imagen muy sangrienta. Y nuevamente esto es una de las descripciones más hermosas y vibrantes del retorno del Mesías. Me parece interesante que quizás los fariseos y los líderes religiosos del tiempo de Jesús no podían percibir o entender que el Mesías sufriría porque esperaban que Él reine. Muchos cristianos hoy tienen el mismo problema. Quizás no pueden imaginar que el Mesías va a reinar. El Mesías va a juzgar naciones. Él va a destruir a la bestia. Él va a conquistar las naciones. Él va a establecer su reino. Porque solo lo vemos, ¿sabes?, dar la otra mejilla, viniendo en un burro, siendo golpeado, viniendo por primera vez, y Él no es notado, nadie lo ve. Nadie ve su nacimiento y Él es humillado. Y Él nos enseña los caminos del reino, pero hay esta imagen consistente a través de todo el Antiguo Testamento que la gente está esperando, este Mesías, que es de la semilla de David, que va a establecer el reino de Dios y va a librar la guerra. Y mucha gente mira estas profecías y las espiritualiza. Dicen, bueno, es una guerra espiritual. Simplemente va a derrotar a los demonios y destruir el diablo. Y en nuestra entrevista previa, tú mencionaste cómo la iglesia ha abrazado esta visión griega que, de hecho, espiritualiza todo, en vez de la visión judía del fin de los tiempos. ¿Podrías hablar un poco de esa diferencia entre la visión griega de los padres tempranos de la iglesia versus la versión bíblica y hebrea de los fin de los tiempos? Bueno, la manera más simple de describir la diferencia entre la versión bíblica hebrea de visión del mundo y la versión platónica griega o pagana es, la Biblia dice en los primeros versos de la Biblia, en el comienzo Dios creó los cielos en plural y la tierra. Y son todos buenos, los cielos son buenos y la tierra es buena. La visión griega filosófica básicamente sostiene que los cielos son inmateriales y espirituales y son buenos. Y el reino físico material aquí es malo y corrupto. El objetivo de la espiritualidad es escapar del cascarón del cuerpo, la prisión de este mundo físico y convertirse en un espíritu puro
ascendiendo a planos más altos de espiritualidad. Esa es la visión griega pagana. Estas eran las dos visiones principales que estaban chocando durante el primer siglo. La Biblia nos enseña que después del retorno del Mesías, todas las cosas, dice en Efesios, tanto en el cielo y en la tierra, serán redimidas bajo el liderazgo del Mesías. Entonces, del mismo modo que eran buenos en el comienzo, bueno, el Edén sería restaurado y el cielo y la tierra esencialmente se unificarían y redimirían presentemente. Y esto es interesante. Mucha gente no se da cuenta que no solo la tierra es la que está corrupta. La Biblia nos enseña que los cielos también tienen corrupción. Hay principados corruptos que serán derrotados en el proceso del retorno de Jesús. Así que, sí, como tú dices, muchos de esos padres de la iglesia temprana comenzaron a caer bajo la influencia de un punto de vista pagano del mundo y no pueden aceptar el hecho de que va a volver a establecer un reino físico en la tierra. Según la visión del mundo griega, espiritualizamos todo y alegorizamos todo tipo de pasajes muy literales, y cuando lo hacemos, generalmente nos perdemos del hermoso significado que tienen. Y también ayuda a la gente que le gusta hacer la Biblia todo sobre hechos mismos. Puedes encontrar un pasaje, por ejemplo, déjame darte un ejemplo. Oh, es Israel. Oh, eso somos nosotros. Somos el Israel espiritual. Es lo que solíamos ser. Pero ves pasajes donde, por ejemplo, dice Jesús. No dije Jesús, pero lo describe. Dice que el Señor lleva adelante a los prisioneros con canto. Espiritualizamos esto y decimos, bueno, yo era un esclavo del pecado, era un adicto, pero ahora estoy en la iglesia y estoy cantando. Y eso es un lindo principio. Pero lo que el pasaje de hecho está describiendo es al Mesías, después de su retorno, literalmente liberando a la gente de los campos de prisión, ¿sabes? De un sistema de tráfico de personas. Y su canto es un ascenso a Jerusalén para entronizar al rey. Son pasajes literales y hermosos, y su significado muchas veces se pierde si los espiritualizamos y los pensamos sobre nuestra propia vida. Gracias por resaltar esto. Podemos ir un poco más hacia la descripción bíblica del anticristo en Daniel 2. Nabucodonosor tiene este sueño de una estatua metálica. ¿Puedes hablar un poco sobre esta estatua y qué reinos están representados en esta estatua? La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que el cuarto reino es Roma, y tú dices que es el reino islámico. ¿Puedes hablar un poco más sobre esto y por qué es esto? Bueno, sí, según la visión tradicional, la cabeza de oro es Babilonia, la pechera y los brazos plateados son Persia, y el bronce es Grecia. Y mucha gente después dice Roma. Y la gente dice, está en la Biblia. Y yo digo, no, si miras tu Biblia, generalmente dice Roma abajo, pero no hay nada en el texto que lo diga. Simplemente lo llama el cuarto reino. Y no son solo las piernas de acero, sino también los pies, una mezcla de hierro y arcilla. Pero el punto que hago en el libro es que tenemos que ver el criterio. ¿Qué dice el texto? ¿Qué describe? ¿Y qué dice de este cuarto reino? Que puede ser identificado por dos puntos. En Daniel 2:34 dice que al demitir este reino, cuando sea destruido, cuando la piedra se corte con las manos humanas, lo que representa la venida del reino mesiánico, cuando eso golpee la estatua y rompa los pies, cuando las piernas de hierro y los pies de hierro y arcilla sean destruidos, todos los otros reinos serán, por virtud, destruidos a la vez. Entonces, esencialmente, este reino final será algo que será un compuesto de Babilonia, Medio Persia y Grecia, que son todos reinos de Medio Oriente, imperios. Similarmente, en Daniel 2:41 habla de que cuando surge este reino, aplastará a los otros. Roma no lo hizo. Roma derrotó a Grecia, que había derrotado antes al Imperio Persio. Pero ahora nuevamente no hablamos de muñecas rusas, uno adentro de la otra. No es lo que dice. Dice que cuando el cuarto reino emerja, aplastará a Babilonia, Medio Persia y Grecia. Si simplemente miras el mapa, el Imperio Romano sí había conquistado porciones de Babilonia, de Medio Persia y Grecia, pero nuevamente, si estás viendo el mapa entero, tienes Babilonia, Medio Oriente, Medio Persia, todos imperios de Medio Oriente. Grecia también comenzó en Europa, pero también era un imperio de Medio Oriente. El Imperio Romano no te hace mover todo al occidente, es un imperio
occidental, europeo, que se extiende a Medio Oriente. Es un imperio muy diferente y no encaja con el criterio bíblico básico. Además, cuando dices que el imperio islámico vino, de hecho, aplastaron y conquistaron todos esos territorios y eliminaron las culturas de la gente, sus religiones, mientras que Roma básicamente construyó caminos, reforzó la cultura griega, mantuvo esa cultura. Sí, Roma era un imperio que, como dices, construía infraestructura, acueductos, caminos muy fluidos para poder traer de vuelta a los impuestos a Roma. Era un sistema enorme de colección de recursos. El Islam era muy distinto. Generalmente en los años tempranos levantaba ciudades, literalmente devorándolas. Si tú lees libros históricos del Islam, 40.000 mujeres como concubinas eran traídas a la Meca como esclavas, exterminando toda una población y tomando la propiedad. Entonces, básicamente encaja con esa descripción de una entidad que aplasta versus Roma, que como un imperio antiguo era muy tolerante. En Daniel 2:41 dice que este reino final será dividido y que, aunque Roma estaba temporalmente dividida entre Oriente y Occidente, tú argumentas que el Islam estaba permanentemente dividido entre chiitas y sunitas. Sí, cuando hablamos de la mezcla de hierro y arcilla, el reino será dividido. Ahora, la mayoría del imperio romano no estaba dividido. No se había dividido hasta mucho más adelante. Pero el Islam, sí, desde la misma concepción, desde que murió Mahoma, tuvo esta división sobre la sucesión. Debería ser de sus miembros de la familia, esos son los chiitas. Es la secta minoritaria, digamos el 15% del Islam, versus los sunitas, que creen que la sucesión iría por sus amigos o sahaba, sus compañeros. Esa es la secta sunita, 85% del Islam. Ahora, nuevamente, esto encaja con las descripciones bíblicas, con el criterio bíblico. Roma solo encaja con cierta dificultad. Tienes que tratar de forzarlo para que encaje y no encaja. Pero es tradicional, entonces todo el mundo todavía lo cree. Pero si simplemente aceptamos lo que dice la Biblia, el Islam encaja. Y también hay un argumento en Daniel 2:43 de que este cuarto reino será mezclado. ¿Qué significa mezclado? Bueno, eso es bueno. Bueno, la palabra mezclado es me'arav. Me'arav es básicamente la palabra árabe. Es literalmente la palabra árabe. Si ves, es interesante, como tú dices, el hierro mezclado con arcilla será un reino mezclado. Bueno, esto de hecho es muy similar a el otro lugar donde vemos en Daniel, que ves la escritura en la pared dice Mene Mene Tekel Uparsin. Parsin o dividido es muy similar a Esperes. Es muy similar a Parás, que rima con Persia. Dice, tu reino ha sido dividido y se ha dado a los persas. Pero es este juego de palabras. Dividido, Perez, es similar a Parás, que es Persias. Y entonces, similarmente aquí en Daniel 2, parece dar una pista de cuál es la naturaleza de este reino final. Es un reino árabe. Y en Daniel, capítulo 9, versículo 26, la gente del príncipe a venir parece realmente requerir que el anticristo venga para la gente que conquistará Jerusalén en el 70 después de Cristo. Y por cierto, esto fue la gente romana. Pero tú tienes una información muy interesante sobre esto. Sí, primero que nada, esta es la visión tradicional. Si lees libros de profecía, todos hablan de esto, que Tito conquistó junto con los romanos Jerusalén y por ende estas son la gente del anticristo. Deben ser los romanos. Incluso uno de los camarógrafos de aquí es de Romania. De hecho, hablé con el hermano Tim LaHaye antes de morir. Era el autor de la serie The Left Behind y le pregunto por qué él eligió un anticristo romano. Y me dijo, por mi comprensión de Daniel 9:26. Él dijo, él creía que el anticristo debía ser un descendente por línea sanguínea de la gente romana. Entonces, yo creo que en vez de ir a Ítala, él fue con los rumanos, como tienes a Nicolás de Carpatia. Pero cuando tú ves, primero todo esto, digamos que la interpretación es correcta. Si tú ves la historia, la composición étnica de las legiones romanas en el año 70, en el año 18, bajo Augusto, habían unas reformas masivas. Los romanos no querían servir en el ejército más. Comenzaron a reclutar de las provincias. Por ejemplo,
en Siria, donde habían conquistado a Siria, ellos elevaban soldados de Siria. Entonces, cuando tú lees a Josefo, por ejemplo, él se refiere a los soldados romanos como los sirios, los árabes. Y él habla de su odio, el que tenían por Israel. Si lees históricamente, el análisis de las legiones eran más que nada de Medio Oriente y de Norte de África. Soldados, muy poca proporción, de hecho, eran de Europa. Pero además, déjame agregar esto. Ni siquiera creo que eso es lo que esté diciendo. No creo que es lo que Daniel 9:26 esté diciendo. Cuando ves la escritura dice, la gente del príncipe a venir, la palabra es Am, entonces esto apuntaría a la cosa étnica. Pero yo simplemente pienso que se refiere a los últimos días. Y la razón por la que digo esto, creo que ni siquiera se refiere al 70 después de Cristo. Porque esto es parte de una muy complicada profecía, la de Daniel, de 70 semanas. Y todo dentro de esta ventana de 70 semanas toma lugar dentro de esto. Pero el 70 después de Cristo estaba 40 años fuera de la ventana de las 70 semanas, porque hay una pausa desde el tiempo en el que Mesías fue crucificado hasta el retomar de este tiempo de 7 años. 70 después de Cristo está completamente fuera de esto. Entonces sí creo que se refiere a los últimos días. Simplemente dice que la gente del anticristo vendrá a destruir la ciudad y el santuario. Pero incluso si vamos a una interpretación más común, todavía apunta a las gentes de Medio Oriente. Cuando Rusia invadió Ucrania, ¿sabes esta visión occidental común de que Rusia es el reino del norte, Moscú es el norte de Israel y Rusia va a estar involucrada con el anticristo? En todo caso, ¿esto será así? ¿El anticristo vendrá de Rusia? Bueno, esto es interesante porque es probablemente una mala interpretación de Ezequiel 38 y 39, la batalla de Gog y Magog. Y ahí dice que Gog vendrá del norte. Y sí, Moscú está directamente al norte de Israel, pero en el momento, si ves todos los nombres, la referencia era a Turquía. Ese era el norte distante en aquel momento. Tienes esa misma referencia al norte con respecto a la cara de Tagorba. Dice que estará en el norte. Cualquier erudito dirá que Bet Tagorma estaba en Asia Menor, en Turquía. Y cuando ves todos estos nombres, es Gog, que es el anticristo. Él viene de la tierra de Magog y es el príncipe de Meshech y Tubal. Todos estos son lugares que en el día de Ezequiel estaban en Asia Menor, en Turquía. Ahora, sí creo que el anticristo, el líder de este tiempo, vendrá de Turquía. Dicho esto, eso no quiere decir que Rusia no estará involucrada, pero será uno de esos jugadores más grandes en la periferia. Del mismo modo que Estados Unidos o China, por supuesto estarán involucrados, pero la Biblia no es ruso-céntrica. Y, de hecho, por causa de la palabra Rosh, que en hebreo significa la cabeza, dice que el príncipe de Meshech y Tubal es un adjetivo importante, descriptivo. Pero los americanos en particular dicen, porque Rosh suena como Rusia, pero también aparece 603 veces la palabra Rosh en la Biblia. Cada vez significa jefe o cabeza. Pero cuando llegan a esa sola dicen que significa Rusia. Y también tienes Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío, no ruso. En Daniel 11, la teología o su sistema de creencias dice que el anticristo dirá ser Dios. También hay una referencia de que él rechaza el deseo de mujeres. Algunas personas dicen que él va a ser homosexual o ateo. ¿Puedes hablar un poco de esta teología, esta religión, y cómo rechaza el deseo de mujeres? ¿Esto habla de homosexualidad? Sí. Esencialmente, lo que tienes ahí en Daniel son 4 declaraciones y este es el problema. Mucha gente aísla una sola e ignora las otras. Las 4 nos dan juntas una teología del anticristo. Dice que él negará al Dios de los padres o al Dios de sus padres. Es realmente Elohim Am Ab. Es una frase muy común a través de la Biblia. Generalmente cuando se habla del Dios de los padres, hay una coma que significa el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esencialmente rechaza al Dios
de la Biblia. Y luego sigue y dice que Él mostrará que no le interesan las mujeres. Y la gente mira esto y dice, entonces quiere decir que es homosexual, rechaza el deseo de mujeres. Y probablemente esta frase venía junto al rechazo del Dios de la Biblia. Y era una frase hebrea para referirse al Mesías. Siempre que vuelves a Génesis 3:15, donde el Señor dice, Él va a venir, alguien va a venir por ti, de tu línea familiar, y va a aplastar la cabeza de Satán. Todo el mundo había estado buscando. Cada vez que alguien nacía, los justos decían, podría ser este, porque están deseando la renovación del Edén. De hecho, tú ves 2 capítulos más adelante en el Génesis 5, cuando Lamec nombra a Noé. Él nombra a su hijo, Noah, porque él nos dará alivio de todo el dolor de la tierra por causa de la maldición del Señor. Ya en Génesis 5 tú ves este deseo. ¿Es este el Mesías? Espero que sí. Y cuando habla del deseo de la mujer, es muy similar a la otra frase. Jesús es el deseo de las naciones. Se refiere al Mesías. El anticristo rechaza al Dios de la Biblia, rechaza al Mesías. Dice que no le importa ningún otro Dios. Rechaza a todos los dioses de la tierra, pero esto es muy crítico. Hay un Dios que sí honra y que lo honra con oro y plata, piedras preciosas que los paganos le daban a sus dioses, y lo llama el Dios de la guerra. Sí tiene un Dios, que es importante. Rechaza al Dios de la Biblia, rechaza al Mesías, rechaza a todo otro Dios, pero sí hay un Dios que sí sirve. Eso es un punto muy importante. Y nuevamente esto se alinea en el Islam. Alá es el Dios de la guerra. Sí. Alá, desde un punto de vista histórico, y lo digo por respeto a mis amigos musulmanes, el Alá del Corán es un Dios astral y de la guerra, de Medio Oriente. Tienes todo tipo de dioses, de la luna, el sol y la guerra. Alá es básicamente un Dios antiguo reempacado. Es una deidad de Medio Oriente. Entonces el anticristo dice ser Dios. Sé que en el Nuevo Testamento vemos en el 2 Tesalonicenses 2, 3-4, donde Pablo habla de que Él se sentará en el templo de Dios y llamará o se dirá Dios. ¿Cómo podría un anticristo musulmano aclamarse como Dios cuando creen que no hay ningún otro Dios más allá de Alá y Mahoma es el profeta? Debemos entender los comentarios de Pablo en 2 Tesalonicenses a la luz de Daniel 11, porque de hecho, él dice que él se sentará en el templo proclamándose a sí mismo como Dios. No dice ser Dios, dice, esa es mi creencia, para reconciliar estos dos pasajes. Yo no creo que diga simplemente soy Dios. Creo que es el hecho de sentarse en el asiento de Dios, que es lo que hace declararse ser superior a Dios. Pero se sienta en el trono de Dios. Cuando tú te sientas en el templo de Dios, desde una perspectiva bíblica, es la extensión terrenal del trono celestial. Los templos son la extensión terrena de cualquiera de los tronos de los dioses. Cuando te sientas ahí, te proclamas ser Dios, pero debes recordar cómo puedes decir ser Dios si tú tienes un Dios. El Dios del anticristo. El anticristo tiene un Dios y es un Dios de la guerra. Pero también hay una pregunta, si él dice ser Dios, ¿qué Dios? Porque también dice muy claramente en Daniel 11 que él dirá cosas monstruosas en contra del Dios de los dioses, contra el más alto. Entonces, ¿cómo podría decir cosas contra el Dios más alto, que es un idiota, y que al mismo tiempo Él es Él? No tiene sentido. Entonces tenemos que reconciliar toda la Biblia, y creo que la mejor explicación es que Él se proclamará como ser superior al Dios del templo. Él se proclamará estando sentado en el trono de Dios, pero también tendrá su propio Dios. Y también dirá cosas horribles sobre el Dios del templo. En tu libro, en el capítulo 12, tú hablas de la revelación, capítulo 12, 13, 17, sobre la mujer, la bestia y el hijo. Cómo el Imperio Otomano reinó Medio Oriente por 500 años. Si tú crees que este Imperio Otomano va a tener un retorno, una resurrección, y esta herida fatal en su cabeza mencionada en el libro de Apocalipsis, ¿cómo esta primera bestia, este primer imperio, bestia, cuál es el cuarto reino
En la visión de Nabucodonosor recibe una herida, pero luego vuelve a la vida. Y lo vemos pasando ahora con el Islam. Una vez que conquistaron el Medio Oriente, ha habido una pausa. Y tú argumentas muy fuertemente que va a haber casi un avivamiento que pasará con esto, con este imperio, y que volverán. Sí, bueno, cuando muchos cristianos ven este pasaje sobre la herida fatal, piensan que primariamente se refiere al anticristo individual, especialmente para las películas, que él podría sufrir una herida personal y luego tener una resurrección, como una especie de imitación de Cristo, que fue elevado de los muertos. Es posible, pero la bestia en Apocalipsis en general se refiere al imperio en sí. Como dijiste tú, el imperio histórico culminó con el imperio otomano y ahí es donde sucedió la herida mortal en 1923, donde el califato, de hecho, que es simplemente un reino o un imperio, es un nombre islámico para el imperio. Y no fue solo el imperio otomano, sino que vuelve a los califatos previos, Rashidun, Abbasid, Umayyad. Desde antes del tiempo de Mahoma hay un continuo, pero Mustafa Kemal Atatürk, él abolió el califato y abolió el oficio del califa. ¿Y quién es el califa? El califa es esencialmente el papa, el presidente y el general de todo el mundo islámico, todo en una sola oficina. Y está mandado por la ley islámica de que hay un calif en todos los tiempos y hay un continuo histórico. Imagina ser católico y que en 1923, por razones políticas, ellos abolieran la oficina del Papa. Como católico estarías constantemente volviendo a desear que se vuelva a establecer el oficio del Papa. Bueno, parecido pasó con los musulmanes, que están ahora llamando el avivamiento del califato. El califa, interesantemente, hace algunas semanas tuvimos el aniversario de 100 años, en 2023. 100 años de la caída del imperio otomano. Y fue marcado por, supuestamente, 1.5 millones de personas reuniéndose en Estambul con el presidente Erdogan de Turquía, dando un discurso diciendo que van a invadir Israel en el medio de la noche. Y mira, el imperio. Él básicamente está diciendo que el imperio otomano ha sido revivido y dio esa declaración. Israel, vamos a venir por ti. Dio mucho miedo. Fue muy similar a los discursos de Nuremberg de Hitler. Y la mayoría del mundo no estaba prestando atención. Entonces, este califa espera volver. ¿Será este califa su Mesías? ¿Que esperan que venga? ¿Que los unifique y los ayude a destruir a los infieles judíos y cristianos? Bueno, nuevamente, va a haber muchas opiniones diferentes, pero el Mesías principal del Mesías, llamado el Mahdi, él es realmente esta figura del fin de los tiempos. Creen que será un califa. Pero no quiere decir que si es un califa necesariamente va a ir a matar. Pero cuando un califa está en oficio, es su deber y responsabilidad continuar expandiendo el Islam, el mundo del Islam. El mundo está dividido entre teología islámica, entre el mundo del Islam y el mundo de la guerra. Dar al-Islam y Dar al-Hab. El trabajo del califa es continuar expandiendo ese mundo a través de la yihad. Es una expansión política y militar. Pero es interesante que Turquía, básicamente, está alzando su imagen como un nuevo potencial califato. Y sabes, cuando viajo a Medio Oriente, generalmente le pregunto a los musulmanes, es como un pequeño examen en el taxi o en el Uber. Voy y les digo, ¿te gusta Erdogan, el presidente de Turquía? Y todos dicen que sí. Eso generalmente quiere decir que son más radicales. Y sí quieren ver el avivamiento del califato. Y si dicen, no, no me gustan, es porque quizás son un poco más seculares, más liberales. Él es una buena prueba. Ahora, en Isaías capítulo 9, explica que el Mesías liberará a Israel de los asirios, así como Gideón lo liberó de los medianitas en Jueces 8. ¿Cómo está esto vinculado con el símbolo del Islam? Bueno, es interesante. De hecho, Isaías 14, que es la famosa profecía que habla de Lucifer en el King James, en esta traducción. De hecho, es una mala traducción. En Isaías 14 dice que es una profecía que comienza hablando del rey de Babilonia y luego
se funde a hablar del anticristo como los últimos días de Babilonia. Y luego avanza y describe a Satán. Es interesante en el punto en el cual Satán y el anticristo se combinan, se funden. Básicamente, el anticristo es una marioneta humana de Satán. En el versículo está muchas veces traducido como Lucifer. En hebreo es Helel ben Zahar, el hijo de la estrella de la mañana. Y encima de cada mezquita en árabe, hay una luna creciente. La palabra es Hilel, del arábico, es la misma palabra. Se refiere a la misma cosa, a la estrella de la mañana. Interesantemente, nuevo en la Biblia, es la estrella de la mañana o la luna creciente, el símbolo de Satán. Y es el símbolo que está encima de cada mezquita hoy por hoy. Y si me preguntas, ¿por qué tienes esta luna creciente? ¿Por qué lo tienen? Generalmente no saben la respuesta. Es una de esas claras pruebas históricas de su origen pagano, si quieres. En tu libro, El Anticristo Islámico, hablas de muchos paralelos entre la figura del Mesías y el Anticristo para los cristianos. ¿Puedes resaltar algunas de ellas que crees que son muy similares, esas descripciones? Sí. Lo resumo así. Digo, mira, la Biblia tiene una persona del fin de los tiempos, que es Jesucristo, y dos personas malas del fin de los tiempos, el anticristo y los falsos profetas. Para los islámicos tienen una persona mala, y este es Ad-Dajjal, él es el anticristo. Es el falso Mesías judío que dice ser Jesús, que dice ser Dios. Y tienen a dos personas buenas, que son el Mehdi, que él será asistido por Jesús. Pero no es el Jesús en el que nosotros creemos, es un Jesús musulmano que vuelve, que baja en Damasco y le dice a los cristianos del mundo que se habían equivocado, que la Biblia estaba mal, que nunca había muerto en la cruz y que era musulmano. Y tienes que convertirte a musulmán y seguir al Mehdi. Interesantemente, algunos de los paralelos en relación al Mehdi en la tradición islámica dice que reinará por 7 años. Bueno, la Biblia dice que el anticristo va a reinar por un periodo de 7 años. Específicamente dice que él montará su autoridad en la montaña del templo, donde hablamos de esto. La tradición islámica dice lo mismo, que el Mahdi se volverá un califa y él tendrá su asiento en la montaña del templo. Entonces es la casa santa en Jerusalén y causará que el Islam se vuelva supremo en la tierra. Y tienes otras tradiciones interesantes. Hay también un contrato o trato que hace con los judíos por 3 años y medio. Dice que él se involucrará en un tratado tanto con los romanos, creo que dice con los romanos. Así que habrá alguna clase de tratado de paz, si quisieras, pero dice que él va a abolir, bueno, Jesús, el Jesús islámico, dice que va a abolir el impuesto de jizya. El impuesto de jizya es un impuesto que si eres cristiano o judío que vive bajo un territorio islámico, una tierra dominada por musulmanes, puedes pagar este impuesto. Es un impuesto de protección que te permite continuar practicando el cristianismo o judaísmo. Dicen que después del retorno de Jesús, esto será abolido. En otras palabras, si eres cristiano, tu única opción es convertirte al Islam o morir. Y interesantemente también hay una cosa llamada el Behi, que es un pliego de alianza. Y si hay un califa, si esa oficina está restablecida, una de las cosas básicas que tienes que hacer es hacer una alianza con el califa. Por esto ves a todos los luchadores de ISIS y grupos radicales de todo el mundo haciendo el pliego al califa. Primero fue Baghdadi, el califa de ISIS. Así que tenían que hacer este pliego. Y si no lo hacían, la penalidad era decapitación. Aquí verás que... ¿Y eso tiene que ver con el 666? Bueno, hay ciertos paralelos aquí. Si tú no haces esta sumisión, serás decapitado. Y mucha gente piensa que va a ser una clase de un chip que pongamos bajo la piel. ¿Qué piensas sobre esto? Mira, podría ser... Me gustaría decirlo, pero el microchip bajo la piel es algo muy de los 90 en términos de tecnología. Ya pasamos esto. Los microchips, creo que todavía lo hacen, pero
Ahora tenemos muchos microchips casi del tamaño de un tatú. La palabra en griego es charagma o karagma. Es una marca. Puede ser que posiblemente haya algún tipo de tecnología y se enfoca más en tecnología. Pero el problema es, claro, este enfoque en la tecnología es porque somos occidentales. Si tú piensas que ponen computadoras en el cerebro de la gente para que se olviden lo que leen y que todo va a ser alrededor de Jerusalén y las naciones alrededor de Israel, no hay ningún foco en la tecnología en la escritura original. Por cierto, vivimos en un tiempo interesante. A ver, tú eres un pastor, yo soy un ministro. La Biblia es clara. La gente va al cielo o al infierno, basado en su aceptación o rechazo de Jesús. La Biblia dice que cualquiera que tome la marca de la bestia irá al infierno para siempre. Serán atormentados días y noche en la presencia del Cordero y sus ángeles santos. Si esto es solamente un chip y tú eres un cristiano fiel que cree en Jesús, no puedo yo agarrarte y atraparte como si fuera un tag. No es como que es un tipo de agujero legal satánico en el Evangelio, ¿sabes? Lo único que envía a la gente al infierno es el rechazo de Jesús. Entonces, si bien hay tecnología asociable con esto, el motivo principal es la negación de Cristo. Y cuando tú tomas la marca de la bestia, habrá alguna clase de declaración de fe, negación de Jesús o afirmación de una falsa religión. Especialmente si cuesta tu vida, donde tú tienes que tomar esta alianza o podrías ser decapitado. Entonces, en ese caso, claramente, la religión que decapita a la gente es el Islam. Entonces, al ver esto, al ver avanzar esto, especialmente, quizás hace 20 años, esta idea hubiera sido muy rara personalmente para mí, pero viendo lo que está pasando en Europa, lo que está pasando cuando Israel fue invadida por Hamas, y ver el surgimiento del antisemitismo en los Estados Unidos, las protestas masivas en Europa, incluso que pasaron también en Londres. Ahí sí veo lo que dice la Biblia de que el anticristo tendrá sus garras puestas en muchas naciones, aunque tú argumentas que no necesariamente va a tener a cada nación siguiéndolo, porque tendrá resistencia de algunas de esas naciones. Pero viendo el surgimiento del Islam, su única ideología que tienen es la dominación mundial. Sí, mira, las demostraciones las últimas semanas se demostró que el Islam está en todos lados, en Nueva York, en Londres, como dices, muchas ciudades de Europa, y están ahí, son cientos de miles. Desafortunadamente, se les unen muchos occidentales, y esto es un buen ejemplo de cómo funciona el Islam junto con un compañero muy poco probable, que es el comunismo y el marxismo, porque todos estos chicos se les lavó el cerebro por los marxistas anticoloniales en las universidades. Y están ahí marchando. E incluso ves las extrañas personas como homosexuales por Palestina, lo cual es como decir pollos para KFC. No tiene ningún sentido. Pero en su cabeza ellos creen que están puestos con una resistencia colonial a una ocupación y están abiertamente llamando a apoyar un genocidio literal de la gente judía, que es exactamente lo que la Biblia describe. Describe un odio duradero, así como se refiere en Ezequiel. En Joel capítulo 3, donde hablamos de esto mucho en la última entrevista, el Señor dice, en ese día yo reuniré a todas las naciones en el valle de Jehoshaphat, que es Jerusalén, y ahí me sentaré a juzgar a las naciones. ¿Por qué? Por mi gente, Israel, mi herencia, porque se dividieron mi tierra, desperdigaron a mi gente entre las naciones, tomaron a mi gente, secuestraron a mi gente, los guiaron como prisioneros. Lo que vimos que pasó en Gaza y con Hamas es una pequeña imagen de la batalla mucho más grande que va a venir por el odio irracional y demoníaco hacia la gente judía. Realmente creo que nos estamos acercando. Entonces, ¿Alá es otro nombre para Jehová? Bueno, voy a tirarte una bola curva. La respuesta es no, pero tú dices, ¿es el Dios del Islam el mismo Dios de la Biblia? La respuesta es sí y no. Digo sí y no porque el Dios del Corán no es el mismo de la Biblia, pero lo que quiero decir por sí es, hay solo un Dios.
Hay un solo Dios. Cuando yo no era un creyente y vivía en ignorancia, no lo sabía y yo llamaba a Dios. Hay un solo Dios que aparece en esa oración. Sea que lo conozco, lo llamo por el nombre correcto o no, hay un nombre que llama a mi Creador. Cuando un niño palestino crea al Creador del cielo y la tierra, incluso aunque esté distorsionado por el Corán, hay solo un Dios. Entonces, si ellos usan el nombre Alá, hay un solo Dios. Pero cuando vemos las características y el carácter del Dios del Corán y las declaraciones, las revelaciones, es claramente una revelación distinta. Es claramente un Dios distinto. Entonces tenemos que tener cuidado de ser demasiado dogmáticos. Y no se trata de esto porque, en verdad, solo hay un Dios. Sé que quizás alguien escuchando esto se sentirá como que nosotros somos islamofóbicos. Tenemos odio contra el Islam y esta discusión incluso en tus libros, tú de hecho, te encanta la gente musulmana y tú quieres estar en contra de la ideología y trayendo la escritura de cuánto tiene para decir sobre el fin de los tiempos y cómo el fin de los tiempos convergerán en esa parte del mundo. Entonces, ¿puedes hablar un poco sobre nuestro deber con respecto a la gente musulmana? Incluso tu amor por ellos. Sí. Bueno, tengo muchos amigos musulmanes y yo les digo, mira, yo no soy un enemigo del Islam. Soy cristiano, entonces, por cierto, creo en mi libro, pero no estoy aquí primordialmente para atacarlos. Cuando voy a Arabia Saudita, tengo amigos musulmanes y ellos paran durante el día a orar, son fieles a su religión. Yo no estoy de acuerdo en el Corán. Yo no pienso que Mahoma fuera un profeta, pero tengo un respeto enorme como gente. Estamos todos en un viaje de aprendizaje. Incluso nosotros conocemos a Dios, pero tenemos mucho de lo cual somos ignorantes. Y creo que es importante que en conversaciones así especialmente, porque estamos acostumbrados a usar un lenguaje diciendo es demoníaco, satánicos, demoníacos, ese tipo de cosas. Tenemos que ser respetuosos a la gente, que en su ignorancia, y mira, todos somos ignorantes. Yo soy mucho más ignorante de muchísimas cosas. Y tenemos que ser sensibles hacia la gente porque Dios los ama y honestamente, los musulmanes no son gente mala. De hecho, yo creo que ellos ahora están en un mundo, ahora mismo, donde tienes tanta gente que está enojada con Dios. Los islámicos tienen valores, familia, modestia, santidad, oración, con la cual tú, francamente, como cristiano, estarías de acuerdo, pero que en realidad muchos no están a la altura. Entonces, a veces tenemos una visión arrogante y condescendiente, sí creemos que nuestra historia es verdadera y nuestro libro es verdadero, pero creo que de un modo podemos hacerlo de una manera amorosa y respetuosa a los musulmanes. Y sí creo que Dios tiene un amor especial por los musulmanes porque dice, busca y encontrarás. El Señor responde a los corazones hambrientos. Y yo encuentro que los musulmanes son algunas de las personas más conscientes y más buscantes de Dios en el mundo. En Occidente todo el mundo busca a sí mismo. Y vas al mundo islámico y es un mundo muy consciente de Dios. Es gente de mucha oración. Y creo que ese es el tipo de la gente a la cual el Señor responde. Esta es la clase de gente que el Señor quiere hacer. He escuchado tantos testimonios de cómo el Señor intervino en muchas de sus vidas a través de visitas angélicas, en sus sueños. Y ellos cambian rápidamente de esta radical devoción de su religión a no ser más complacientes, no ser más mediocres, y empiezan a buscar radicalmente a Jesús para ser testigos de Él. Si eras un testigo musulmano fiel y orabas 5 veces al día y luego te conviertes, generalmente continúan esa vida disciplinada de oración y la realidad es que la mayoría de los musulmanes hoy, si se volviesen cristianos y abrazasen la cultura cristiana, quizás orarían menos. Y eso es un problema nuestro, que somos llamados a ser una casa de oración como gente y deberíamos, en mi opinión, orar más que el musulmano promedio 5 veces al día, para que entonces si se vuelven cristianos, puedan orar más. Pero generalmente, si somos honestos, este no es el caso. Sabes, para muchos cristianos quizás escuchan algo así sobre el fin de los tiempos, la bestia de Medio Oriente y todo esto,
y dice, bueno, apesta ser ellos, nosotros vamos a hacer el viaje al cielo antes de que se abra todo este infierno. Y tú tienes una enseñanza muy fuerte sobre esto con la que estoy de acuerdo. Como cristianos tenemos que estar preparados para el sufrimiento. Y no hay ningún versículo en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento que hable del rapto antes de que se abra este infierno. Sé que eso es un tema muy largo, pero puedes en algunos pensamientos compartir esto con nosotros para que los cristianos no necesariamente se depriman del futuro, pero que no seamos copos de nieve y abracemos el sufrimiento por Jesús. Mira, como cristianos nosotros servimos a un Mesías torturado, traicionado, humillado, mutilado y asesinado. Eso es una descripción distinta, pero es una descripción apropiada. Mutilado, torturado y asesinado. Y luego dice que Él nos dejó un ejemplo que deberíamos seguir en sus pasos. Y eso no es muy popularmente enseñado en los Estados Unidos, pero en realidad es, a menos que estemos dispuestos a tomar nuestra cruz, que es un instrumento de tortura, y aceptemos ser mártires cada día, no podremos ser sus seguidores. Tú, a menos que estés dispuesto a odiar a tu madre, a tu padre, a tus hermanos y hermanas, odiar tu propia vida. Por supuesto, Él no quiere que odiemos, pero en contraste, en comparación a nuestro compromiso a Él, no puedes ser mi discípulo y al mismo tiempo predicamos un evangelio suave. Haz esta oración y te volverás cristiano. No, tienes que estar dispuesto a morir por tu fe. Y la idea de que de repente vamos a simplemente tener un pase fácil, un rapto anterior, es realmente contrario al mensaje de la cruz. Pero hablando bíblicamente, si miras Mateo 24, 29, 31, es muy claro. Dice que Jesús, después de la tribulación de esos días, el sol se volverá oscuro, la luna se volverá de sangre y aparecerá el signo del Hijo del Hombre en el cielo y todas las tribus de la tierra se reunirán. Él enviará a sus ángeles y traerá a todos sus elegidos. Eso es exactamente lo que Pablo describe. Él está elaborando en esto, casi verbalmente, y él describe el rapto, la resurrección, el retorno de Jesús a través de la Biblia, que está generalmente completamente unido. No hay separación de 7 años. Pero a veces hay gente que dice, bueno, pero el Señor nos salva de la ira. Para venir a la tribulación va a ser Dios volcando su ira en el anticristo y la bestia y su reino. Pero no puede volcar su ira en nosotros mientras estamos aquí, porque Jesús murió en la cruz y Él absorbió toda la ira de Dios. Sí, bueno, pero también enseña que va a haber una tribulación y santos de la tribulación. Entonces, ¿por qué ellos pueden absorber la ira de Dios? También dice en Romanos 1:18 que la ira de Dios está siendo revelada desde el cielo ahora mismo. Estamos aquí en la tierra y hemos sido raptados. Creo que cuando decimos que somos exentos de su ira, muchos de los versículos en cambio dicen que somos llamados a la salvación. Así que sí, somos salvados de la ira eterna, pero la idea de que deberíamos irnos a antes de la gran tribulación es no bíblica. Si no, no tendremos enfermedad. Se nos recuerda de la historia de los israelitas en Egipto, cuando Dios castigaba a Egipto. Él no quitó a los israelitas de Egipto, sino que los protegió en el medio de esto. Algunas plagas, de hecho, también afectaron a Israel, pero Dios en general los protegió en el medio de esto. Entonces, esta idea de que Dios siempre nos salvará. A veces estoy pensando, como creyente que está siendo, por ejemplo, perseguido en China, por ejemplo, mujeres siendo violadas o personas que están sufriendo. Mi bisabuelo que fue torturado, él atravesó su persecución y su ira, no de Dios, pero sí que era una ira de los enemigos de Dios que lo odiaban. Y, ¿sabes? Dios no lo rescató de eso. Él estuvo ahí con él en el medio de esto. Por alguna razón, ahora, justo antes de que el anticristo tome el trono, todos seremos raptados de todo eso, cuando la Biblia es muy clara en este mundo de que habrá tribulación. Y creo que si entrenamos a los nuevos creyentes, no solo a disfrutar las bendiciones, sino también a soportar el sufrimiento, cuando esos sufrimientos vengan, podrán soportarlos mejor. Si solamente les decimos que las cosas no son reales y ellos abrazan el sufrimiento y no están listos para esto, luego encontramos que dejan su fe y se rinden muy pronto. Cuando crecí en Ucrania, Joel fue parte básicamente del entrenamiento, incluso en el ministerio de los niños, que se te iba a burlar, ibas a ser
víctima de bullying. Con suerte no te iban a matar. Fuimos a la escuela incluso como niños, odiando ser llamados por nombres no comprendidos, pero estábamos preparados para eso. Yo no esperaba que la gente sea buena con nosotros. Y cuando lo era una sorpresa bella. Ahora es lo opuesto. Bueno, a mí me encantaría ser sorprendido con un rapto, pero simplemente no lo veo en la Biblia. Para aquellos que quieren aprender más sobre los grandes libros sobre este tema, la bestia y el anticristo, ¿puedes hablar un poco más de dónde la gente puede encontrar información y materiales que puedan llevarse a casa para estudiar en profundidad? Hemos simplemente rascado la superficie y tú profundizas mucho más en estos temas. Sí, en mi sitio web, joelstrumpet.com, estoy a punto de lanzar un nuevo sitio web y mis convicciones son dar todo gratuitamente, dejarlo disponible gratuitamente. Todos los libros están disponibles ahí. También hay artículos, PDFs y otro en joelstrumpet.com. Cliquear en Free Resources, pero si quieres conseguir un libro físico, puedes conseguirlo en el store y también a través de Amazon. No soy súper organizado, pero puedes encontrar mis cosas y comprar una copia. También estoy en Twitter, es la única red social en la que estoy, que es Joel7 Richardson. Bueno, gracias por tu tiempo y tu conversación y por hacer estos recursos disponibles para todos. Y sé que esta conversación ayudará a mucha gente.